A tu servicio. Capítulo 1. ¿Puede el hombre decretar una cosa y hacer que se vuelva realidad? Definitivamente sí. El hombre siempre ha decretado aquello que ha aparecido en su mundo, está hoy decretando lo que aparece, y continuará haciéndolo hasta que siga consciente de ser hombre. Nunca nada ha aparecido en el mundo del hombre sin que haya sido decretado por él mismo. Puedes negar esto, pero trata de desmentirlo, y no podrás hacerlo, pues el resultado de decretar se basa en un principio inmutable. Tú no ordenas que las cosas aparezcan en tu realidad mediante afirmaciones audibles, ni vanas repeticiones, pues estas muy frecuentemente son confirmaciones de lo opuesto a lo buscado. Los decretos siempre se hacen en la conciencia. Es decir, cada hombre es consciente de ser aquello que ha decretado para sí mismo. Cuando la Biblia se lee bajo esta perspectiva, hallarás que se trata del libro científico más grande jamás escrito. En vez de verla como el registro histórico de una civilización antigua, o como la insólita biografía de Jesús, puedes verla como un gran drama psicológico que ocurre en la conciencia del ser humano. Entiende su significado, y súbitamente tu vida se transformará, de atravesar los desiertos de Egipto a la tierra prometida de Canaán. Todos seguramente estarán de acuerdo en el hecho de que todas las cosas fueron hechas por Dios, y que sin él nada de lo que está hecho hubiera sido hecho, pero en lo que si no nos hemos puesto de acuerdo los hombres es en la identidad de Dios. Todas las iglesias y los pastores del mundo están en desacuerdo sobre la identidad y la verdadera naturaleza de Dios. La Biblia prueba, sin sombra de duda, que Moisés y los profetas estaban completamente de acuerdo en cuanto a la identidad y naturaleza de Dios. Y la vida y las enseñanzas de Jesús están de acuerdo con los conceptos del Antiguo Testamento. Moisés encontró que Dios es la conciencia de ser del hombre, cuando declaró estas pequeñas y tan malentendidas palabras: Yo soy me ha enviado a ustedes. David cantaba en sus salmos: Aquíétate, y sabe que yo soy Dios. Isaías declaró: Yo soy el Señor, y nadie más hay. No hay otro Dios a mi lado. De esto les informo, pues hasta ahora ustedes no me han conocido. Yo hago la luz, y creo la oscuridad. Yo hago la paz, y creo el mal. Yo, el Señor, hago todo esto. La conciencia de ser como ser Dios es establecida cientos de veces en el Nuevo Testamento. Para mencionar solo algunas: yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Él no dijo: yo, Jesús, soy la puerta, yo, Jesús, soy el camino, ni ¿quién dicen ustedes que yo, Jesús, soy? Está claramente establecido: yo soy el camino. La conciencia de ser es la puerta a través de la cual todas las manifestaciones de la vida se plasman en el mundo de la forma. La conciencia es el poder resucitador, resucita aquello que el hombre es consciente de ser. El hombre siempre está manifestando en la realidad aquello de lo cual tiene conciencia de ser. Esta es la gran verdad que lo hace libre, y en consecuencia el hombre siempre se encuentra autoesclavizado o autoliberado. Si tú, lector, dejas a un lado todas tus viejas creencias sobre un Dios que está separado de ti, y aceptas que Dios es tu propia conciencia de ser, como Jesús y los profetas lo hicieron, transformarás tu mundo con la seguridad de que yo y mi Padre somos uno. Esta aseveración, yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo, parece ser confusa. Pero interpretada bajo la perspectiva que acabamos de establecer sobre la identidad de Dios, la encontrarás muy reveladora. La conciencia, siendo Dios, es como el Padre. Aquello de lo cual eres consciente de ser es el Hijo dando testimonio de su Padre. Es como el inventor y sus invenciones. El inventor es más grande que sus invenciones, pero permanece uno con ellas. Por ejemplo, antes de que seas consciente de ser un hombre, primero eres consciente de ser. Después eres consciente de ser un hombre o una mujer. Aunque sigues siendo aquel que concibe, eres más grande que tu concepción. Jesús descubrió esta gloriosa verdad y declaró que él mismo era uno con Dios, no con un Dios hecho a la manera del hombre. Él nunca reconoció a este tipo de Dios. Él dijo: si alguna vez alguien viene diciendo mira aquí o allí, no le creáis, pues el reino de Dios está dentro de ustedes. El cielo está dentro de cada uno de ustedes. En consecuencia,
cuando se dice que Él ascendió junto a su Padre, se quiso decir que Él elevó su estado de conciencia al punto en que era consciente de ser, trascendiendo así las limitaciones de su anterior conciencia de sí mismo, Jesús. Capítulo 2. En la conciencia de ser, todas las cosas son posibles. Él dijo, decretarás una cosa, y ella se realizará. Este es su decreto, elevarse en la conciencia hasta la naturaleza de aquello que se desea. Como Él lo expresó, y si yo fuera levantado, traeré conmigo a toda la humanidad. Si yo soy elevado en conciencia a la naturaleza misma de las cosas deseadas, traeré a la manifestación lo deseado dentro de mí, pues Él establece nadie viene a mí a menos que el Padre en mí lo traiga, y yo y mi Padre somos uno. En consecuencia, la conciencia es el Padre que trae las manifestaciones de la vida hacia ti. En la conciencia de ser, todas las cosas son posibles, Él lo dijo. Decretarás algo, y tal se hará. Y esta es su forma de decretar, elevar el estado de conciencia hasta la naturaleza misma de aquello que se desea. Estás en este preciso momento, trayendo hasta tu realidad aquello de lo cual eres consciente de ser. Ahora, ¿puedes notar el significado de, ¿os es necesario nacer de nuevo? Si no estás satisfecho con las expresiones actuales de tu vida, la única forma de cambiarlas es apartar su atención de aquello que te parece real y elevar tu estado de conciencia a aquello que deseas ser. No se puede servir a dos amos, entonces, apartar la atención de un estado y centrarla en uno nuevo, es morir al primero y vivir para el nuevo. La pregunta, ¿quién dice usted que yo soy?, no está dirigida a un hombre llamado Pedro por alguien llamado Jesús. Esta es una pregunta eterna dirigida por uno mismo a su propio verdadero ser. En otras palabras, ¿quién dices que tú eres? Ya que la convicción que tengas sobre ti mismo, tu opinión sobre ti mismo, determinará qué se está expresando en tu vida. Él dijo, si ustedes creen en Dios, crean también en mí. En otras palabras, Él eres tú dentro de ti, quien Dios es. Orar, entonces, se puede ver ahora como el reconocimiento que tú mismo haces de ser aquello que deseas, en vez de tu aceptación después de un ruego a un Dios que no existe sobre lo que deseas. ¿Puedes ver ahora por qué tantos millones de oraciones no reciben respuesta? Los hombres oramos a un Dios que no existe. Por ejemplo, tener la conciencia de ser pobre y rogar a Dios por riquezas, solo producirá como recompensa aquello de lo cual se es consciente o sea más pobreza. Para que las oraciones sean efectivas, deben ser más un reclamo de aquello a lo que se tiene derecho, que una petición. Si tú oras por riquezas, aparta tu atención del estado de pobreza, negando la evidencia de los 5 sentidos, y asume la naturaleza de ser rico. Se nos ha dicho cuando ores, entra en tu cámara secreta y cierra la puerta. Y aquello que tu Padre ve en lo secreto, te lo dará para que lo disfrutes abiertamente. Hemos identificado al Padre con la conciencia de ser. Y también hemos identificado a la puerta con la conciencia de ser. Entonces, cerrar la puerta es dejar afuera todo aquello de lo que actualmente tengo conciencia, y reclamar, en cambio, ser o tener aquello que yo deseo ser o tener. En el momento en que mi reclamo queda establecido con una total convicción, en ese mismo momento empiezo a atraer su evidencia palpable a mi realidad. Es necesario olvidarse completamente de la manera en que las cosas reclamadas han de aparecerse, ya que ningún hombre conoce esas maneras. Es decir, nada manifestado conoce cómo las cosas deseadas han de aparecer. La conciencia es el camino o la puerta a través de las cuales las cosas o circunstancias han de aparecer. Él dijo, yo soy el camino, no Pedro Sánchez, soy el camino, sino yo soy. La conciencia de ser es el camino que conduce a la manifestación de las cosas y circunstancias. Los símbolos siempre están después que aquello que simbolizan. Nunca están antes. Las cosas no tienen existencia, a menos que sean símbolos de los estados de conciencia. Por tanto, logra primero el estado de conciencia, y lo deseado ha de aparecer como un símbolo de ese estado. Se nos dijo, buscad primeramente el reino de los cielos, y todo lo demás os será dado. Adquiere primero el estado de conciencia de las cosas y circunstancias que buscas, y permite que los símbolos se manifiesten por sí solos. Esto es lo que quiere decir, decretarás una cosa, y ella te será dada. Aplica estos principios y sabrás lo que es probar y ver. La historia de María es la historia de cada ser humano.
María no fue una mujer que dio a luz de manera milagrosa a alguien llamado Jesús. María es la conciencia de ser, que siempre permanece en estado virginal, sin importar cuántos deseos del hombre haya dado a luz. Ahora mismo obsérvate a ti mismo como la Virgen María, siendo impregnada por ti mediante el deseo, volviéndose una con su deseo hasta el punto de encarnar o dar a luz a tu deseo. Por ejemplo, se dice de María, que ahora, sabes que eres tú mismo, que nunca conoció varón. Sin embargo, concibió. Es decir que tú, Pedro Sánchez, no tienes ninguna razón para creer que tu deseo es posible, pero habiendo encontrado que tu conciencia de ser es Dios, hace de esta conciencia su esposo y concibe un niño, la manifestación del Señor, pues tu Creador es tu Señor, el Señor de las huestes es su nombre, el Señor Dios de toda la tierra, así será llamado. Su ideal o ambición es esta concepción, y la primera instrucción a darle es, ve y no le digas a nadie. Es decir, con nadie comentes tus deseos y ambiciones, pues lo más seguro es que los otros hagan eco de sus temores actuales. El secreto es la primera ley a observar para la realización de tus deseos. La segunda ley, como se nos dijo en la historia de María, es magnificar al Señor. Hemos identificado al Señor con nuestra conciencia de ser. Por tanto, magnificar al Señor es valorizar o expandir el actual concepto de uno mismo, hasta un punto en que esta valoración se vuelva natural. Cuando se alcanza esta naturalidad, usted da a luz llegando a ser aquello con lo que usted es uno en su conciencia. La historia de la creación se nos ha entregado compendiada en el primer capítulo de Juan. En el principio era el Verbo. Ahora, en este mismo instante, es el principio mencionado. Es el principio de un deseo. El Verbo es el deseo nadando alrededor de su conciencia, buscando su manifestación. El deseo carece de realidad alguna, puesto que yo soy o la conciencia de ser es la única realidad. Las cosas existen solo en la medida en que yo soy consciente de ser ellas. Por tanto, para realizar nuestros deseos, debemos aplicar la segunda parte del primer verso de Juan. Es decir, y el Verbo estaba con Dios. La palabra, el verbo, el deseo, debe fijarse o unirse con la conciencia para que se vuelva una realidad. La conciencia se convierte en la conciencia de ser la cosa deseada, clavándose a sí misma en la forma o concepción, y dando vida en su concepción, o resucitando aquello que en el momento era un deseo muerto o no cumplido. Dos se pondrán de acuerdo sobre cualquier cosa, y ella será establecida en la tierra. Capítulo 3. De nuevo, Moisés estableció, yo soy el que yo soy. Ahora, aquí hay algo para que siempre lo tengamos presente. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, ni se pueden remendar vestiduras viejas con parches nuevos de tela. Es decir, no puedes traer a tu nuevo estado de conciencia ningún aspecto del viejo hombre. Todas tus creencias, temores y limitaciones actuales son cargas pesadas que te amarran a tu actual nivel de conciencia. Si quieres trascender este nivel, debes abandonar definitivamente todo con respecto a tu concepto actual de ti mismo. Para hacer esto, aparta tu atención de todos tus problemas y limitaciones presentes e imprégnate de la sensación de ser. Es decir, di en silencio, pero con mucho sentimiento, yo soy. Que este estado de conciencia sea totalmente incondicionado. Tan solo declara que yo soy, y continúa haciéndolo, hasta que quedes completamente perdido en la sensación de solo ser, sin rostro, sin forma, sin condicionamientos ni relaciones. Cuando alcances este estado de conciencia, entonces, dentro de esta profundidad informe que ahora tienes, dale forma a la nueva concepción que quieres atraer a tu vida, sintiendo que es eso que deseas. Encontrarás que, dentro de esta profundidad informe de ti mismo, todas las cosas son divinamente posibles. Cualquier cosa en el mundo que puedas imaginar la puedes lograr u obtener, dentro de esta conciencia informe e incondicionada, y de la manera más natural. En las Escrituras se nos invita a ausentarnos por completo del cuerpo y estar presentes con el Señor. El cuerpo es el viejo concepto de nosotros mismos, y el Señor es la conciencia de ser. Esto es lo que Jesús quiso decir a Nicodemo, debes nacer de nuevo, pues a menos que nazcas de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. En otras palabras, a menos que abandones por completo tu actual concepto de ti mismo y asumas la naturaleza del nuevo nacimiento, continuarás manifestando en tu realidad tus limitaciones y carencias.
La única forma de cambiar las manifestaciones limitantes de tu vida es a través de un cambio de conciencia. Ya que la conciencia es la realidad, que eternamente se solidifica a sí misma en las cosas y circunstancias que te rodean. El mundo del hombre es, en todos sus detalles, tu conciencia proyectada y manifestada. Tratar de cambiar sus circunstancias externas sin antes cambiar tu estado de conciencia es tan absurdo como tratar de modificar tu aspecto personal rompiendo el espejo en el que te miras. Tu entorno, y todo lo que hay dentro de él, refleja lo que eres en tu conciencia. Y en la medida en que sigas con tu estado actual de conciencia, lo que sigue manifestando ha de ser igual. Sabiendo lo anterior, comienza ahora mismo a revalorizarte. El hombre se ha calificado a sí mismo con muy poco valor. En el libro de los Números, puedes leer: en aquellos días había gigantes en la tierra, y nosotros éramos, en nuestro propio sentir, como saltamontes. Y a la vista de ellos, éramos como saltamontes. Esto no se refiere a un tiempo remoto en que había hombres con estatura de gigantes. Hoy es el día, el eterno ahora en que las condiciones que te rodean han alcanzado la apariencia de gigantes, la falta de empleo, las armas del enemigo, sus problemas y todo aquello que parece amenazarte, y esos son los gigantes que te hacen sentir como un pequeño saltamontes. Pero, tal como ha sido dicho, tú fuiste primero, en su autoconcepto, un saltamontes, y a causa de ello, un saltamontes eres para los gigantes. En otras palabras, solo puedes ser para los demás aquello que eres primero para ti mismo. Entonces, revalorizarte a ti mismo y empezar a sentirte un gigante, un centro de poder, es minimizar a los gigantes y hacer que ellos se sientan como saltamontes. Despierta al gran poder que representas, no como hombre, sino como tu verdadero ser, sin rostro, sin forma, y libre de todos los condicionamientos y limitaciones en los que el tú humano se encuentra aprisionado. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. La conciencia de ser es el buen pastor. Lo que yo soy consciente de ser es la oveja que me sigue. Tan buen pastor es tu conciencia de ser, que nunca deja perder ni una de las ovejas de las cuales tienes conciencia de ser. Yo soy es la puerta abierta para que todo lo que yo soy ingrese. Tu conciencia de ser es el Señor y el pastor de tu vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará, puede verse ahora a la luz de la verdad de quién es la conciencia de ser. Nunca deberías estar en deuda o en estado de falta de evidencia de aquello que eres consciente de ser. Siendo esta la verdad, ¿por qué no volverse consciente de ser grande, amoroso, saludable, abundante, y todos los atributos que admiras? Es tan fácil poseer la conciencia de estas cualidades como lo es de poseer sus contrarios, pues está en tu conciencia presente como resultado de tu mundo. Al contrario, tu mundo es lo que es a causa de tu conciencia presente. Es simple, ¿verdad? Pablo dijo de este principio: es para los griegos, o la sabiduría de este mundo, estupidez, y para los judíos, o los buscadores de señales, la piedra de estorbo, con el resultado de que el hombre permanece andando en la oscuridad, en vez de despertar al magno ser que él es. El hombre, que siempre ha adorado las imágenes de su propia creación, encontrará que esta revelación es una blasfemia, ya que sus conceptos de un Dios aparte de sí mismo siempre acaban en muerte. Esta revelación traerá el conocimiento de que yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. Tú eres uno con tu actual concepto de ti mismo. Pero tú eres siempre más grande que aquello de lo cual eres consciente de ser. Antes de que el hombre intente transformar su mundo, debe afirmar la base: yo soy el Señor. Es decir, la conciencia del hombre, su conciencia de ser es Dios. Hasta que esto sea firmemente establecido, de manera que ninguna circunstancia ni sugerencias externas lo hagan estremecer, el hombre se hallará retornando a la esclavitud de las creencias anteriores. Si no crees que yo soy Él, morirás en tus pecados. Es decir, continuarás confundido y en estado de fracaso hasta que encuentres la causa de la confusión. Cuando hayas entronizado al Hijo del Hombre, entonces sabrá que yo soy Él, o sea que yo, Pedro Sánchez, nada hago por cuenta propia, sino que lo hace mi Padre, o ese estado de conciencia con el que ahora soy, uno es el que hace la obra. Cuando se toma conciencia de lo anterior, cualquier necesidad o deseo que nace en el interior encuentra su expresión en el mundo externo.
Yo estoy a la puerta y llamo. Si algún hombre oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, y juntos beberemos la copa. El yo que toca a la puerta es el deseo del hombre. La puerta es su conciencia. Abrir la puerta es convertirse en uno con aquel que está tocando, sintiéndose uno mismo como ya siendo la cosa o circunstancia deseada. Sentir que un deseo propio es imposible de lograr es cerrar la puerta y negarle la entrada al deseo. Elevar el estado de conciencia hasta la naturaleza de lo que se desea, es abrir la puerta de par en par e invitar a entrar al deseo hasta su manifestación externa. Por esto es que constantemente se nos recuerda que Jesús dejó el mundo de la manifestación y ascendió hasta su Padre. Jesús, tanto como tú o yo, encontraba que para Jesús nada era posible, en cuanto a hombre. Pero habiendo encontrado que su Padre era su estado de conciencia de las cosas deseadas, dejó a un lado su conciencia Jesús, y elevó su estado de conciencia al de lo deseado, y permaneció allí hasta hacerse uno con él. Y cuando se hizo uno con él, llegó a ser su expresión en la forma. Este es el mensaje simple de Jesús para el hombre. Los hombres solo somos encarnaciones temporales del ser impersonal. Yo soy, la presencia que los hombres llaman Dios, que mora en nuestro cuerpo. Los cuerpos tienen ciertas limitaciones. Para trascender estas limitaciones y poder manifestar aquello que, como hombre Pedro Sánchez, tú eres incapaz de hacer, tú debes apartar tu atención de tus limitaciones actuales, o el concepto de Pedro Sánchez de ti mismo, y fundirte con el sentimiento de ser aquello que deseas. La forma de cómo esta nueva conciencia haya de manifestarse, nadie la conoce, pues pertenece al reino de lo no manifestado, donde no existen causas anteriores. Nunca trates de especular o pensar en cómo tu nuevo estado de conciencia ha de ser encarnado, pues ningún ser humano es suficientemente sabio para saberlo. La especulación o la duda son pruebas de que en realidad no has alcanzado la naturaleza de lo que deseas, y esto te llena de temores sobre su realización. Nos ha sido dicho, el que carece de sabiduría, que le pida a Dios, quien da abundantemente, y a nadie reprime y tal le será dado. Pero que pida sin ninguna duda, pues aquel que duda es como una ola del mar que es arrastrada y batida por los vientos. Nadie que de tal manera sea, recibirá lo que pida del Señor. Ya sabes por qué se ha hecho tal aseveración, pues solo sobre la roca de la fe pueden los deseos establecerse con firmeza. Si no tienes el nivel de conciencia de lo que deseas, aún careces de la roca firme para plantar la manifestación. Una prueba de esta conciencia, firmemente establecida, se nos da en las palabras gracias Padre. Cuando llegas al gozo del agradecimiento, en el grado en que te sientes agradecido por haber recibido lo que aún no has detectado con tus sentidos, es la muestra de que definitivamente has llegado a ser uno en conciencia con aquello, por lo cual das las gracias. Dios, tu conciencia de ser, no puede ser burlada. Siempre está recibiendo aquello de lo que eres consciente de ser, y nadie da gracias por algo que no ha recibido. Gracias, Padre, no es como se usa actualmente por muchos, una especie de fórmula mágica. No necesitas pronunciar en voz alta las palabras gracias, Padre. Aplicando los principios que hemos aprendido, si realmente has elevado tu conciencia al nivel de ser uno con lo deseado, habrá en tu interior un sentimiento de gozo y agradecimiento interno que no necesita la expresión hablada. Ahora, ya has aceptado el regalo, que era tan solo un deseo antes de la elevación de tu conciencia, y tu fe es ahora la sustancia que ha de vestir a tu deseo. La elevación de la conciencia es el matrimonio espiritual, en el que dos acuerdan ser uno solo, y su imagen y semejanza es establecida en la tierra. Todo lo que pidas en mi nombre te lo daré. Todo es ilimitado. Es incondicional. No importa si la sociedad lo ve como algo bueno o malo, si lo has pedido, te será dado. ¿Realmente lo quieres? ¿Es ese tu deseo verdadero? Esto es lo único necesario. La vida te dará todo lo que pidas en su nombre. Su nombre no es una palabra que se pronuncie con los labios. Puedes pasarte la vida rogando en el nombre de Jesús, de Jehová, de Dios, y será en vano. Nombre quiere decir naturaleza. Así, cuando pides en la naturaleza de alguna cosa, el resultado está asegurado. Pedir en el nombre de es elevar la conciencia y llegar a ser uno con lo deseado, elevar la conciencia a la naturaleza de lo deseado, y así serás la expresión de ello. Por tanto,
todo lo que pides en oración, creyendo que ya lo has recibido, lo recibirás. Orar, como lo hemos visto antes, es un reconocimiento hecho en primera persona y en tiempo presente. Significa que debes estar en la naturaleza de lo pedido antes de que lo puedas recibir. Para entrar en la naturaleza de lo pedido fácilmente, se precisa de una amnistía general. Se nos ha dicho, perdona si tienes algo contra alguien, para que también tu Padre, que está en los cielos, pueda perdonarte. Mas si no perdonas, tampoco tu Padre de los cielos ha de perdonarte. Esto parece ser dictaminado por un Dios personal, que se complace o se disgusta con las acciones de los hombres, pero no es así. La conciencia, que es Dios, si mantienes en tu conciencia algo contra alguien, estás amarrando esa condición a tu mundo. Liberar al hombre de toda condenación es liberarte tú mismo para que así puedas elevar tu nivel de conciencia. No hay, entonces, condenación a los que están en Cristo. Una buena práctica, entonces, antes de entrar en tus meditaciones, es liberar mentalmente y en sentimiento a todo ser en el mundo de tus condenaciones. La ley nunca puede ser violada y puedes tener la seguridad de que todo concepto humano de sí mismo será recompensado. No tienes que preocuparte sobre si alguien recibe o no lo que crees que debería recibir. La vida no comete errores, y siempre da al hombre lo que primero, el hombre se da a sí mismo. Esto nos trae a uno de los predicamentos de la Biblia de los que más se ha abusado. El del diezmo. Predicadores de toda clase han esclavizado al hombre con su negocio del diezmo, por no conocer ellos mismos la naturaleza real del mismo, y estar con el temor de la escasez. Así han llevado a sus seguidores a creer que es indispensable dar la 10ª parte de sus ingresos para el Señor. Y dicen que cuando uno da esa 10ª parte de los ingresos para la organización, se lo estás dando al Señor, estás diezmando. Pero recuerden, yo soy el Señor. Tu conciencia de ser es el Dios al que tú le das y tú nunca das de esta manera. Cuando proclamas ser algo, has dado esa proclama o cualidad a Dios. Y tu conciencia de ser, que no hace reconocimiento especial de personas, te devolverá en abundancia mayor, amasada y desbordante la cualidad o atributo que has reclamado para ti mismo. La conciencia de ser es algo que nunca se puede nombrar. Proclamar que Dios es abundante, que es grande, que es el amor, que es sabio, es definir aquello que no puede ser nombrado. Porque Dios es lo que nunca puede ser mencionado, la palabra disminuye y limita. Diezmar es necesario y tú diezmas con Dios. Pero de ahora en adelante, da al único Dios y obsérvate como diezmando las cualidades tuyas que quieres manifestar en la tierra, sean salud, riqueza, abundancia, amor, sabiduría. Nunca especules sobre cómo han de manifestarse estas cualidades o peticiones, porque la vida conoce maneras de las que tú, como hombre, no tienes ni idea. Todas sus maneras hacen referencia a lo manifestado en el pasado. Pero te aseguro, el día en que reclames estas cualidades con total convicción, tus clamores serán correspondidos. Nada de lo que hay escondido seguirá escondido. Lo que se proclama en el silencio será voceado a viva voz. Tus convicciones secretas sobre ti mismo, esas que nadie conoce, cuando se cree verdaderamente en ellas, serán proclamadas desde la cubierta de las casas, para que todos las conozcan. Pues tus convicciones sobre ti mismo son las órdenes de Dios en tu interior, palabras que son espíritu y no pueden retornar vacías, sino que han de retornar multiplicadas a quien las envió. Estás en este preciso momento llamando desde el infinito a todo aquello de lo que eres consciente de ser. Y ninguna palabra ni convicción fallará en encontrarlo. Yo soy la vid y vosotros las ramas. La conciencia es la vid, y las cualidades de las cuales eres actualmente consciente son como ramas que alimentas y mantienes vivas. Así como una rama no vive a menos que esté arraigada en la vid, las cosas y circunstancias no viven a menos que las alimentes, siendo consciente de ellas. Así como una rama se marchita y finalmente muere, si la savia de la vid deja de fluir hacia ella, las cosas y circunstancias de su mundo pasarán si dejas de poner tu atención en ellas, porque tu atención es la savia que las mantiene vivas y las sostiene en actividad de manifestación. Para disolver un problema que hoy se encuentra en las apariencias de tu vida, todo lo que hay que hacer es quitar tu atención de él. Independientemente de lo que digan tus 5 sentidos, retira tu conciencia del problema. Sé indiferente y empieza a sentirte exactamente como te sentirías si la solución ya hubiera aparecido.
Por ejemplo, si estás en prisión, nadie tiene que decirte que deseas la libertad. La libertad, o mejor, el deseo de libertad, nacerá espontáneamente. Entonces, quita tu atención del hecho de estar en prisión y comienza a sentirte libre. Siéntelo, hasta el punto en que sea algo natural, y las barras de la prisión se disolverán. Aplica este mismo principio a cualquier problema. He visto a muchas personas que estaban endeudadas hasta las orejas, aplicar los principios aquí expuestos, remover sus montañosas deudas en un abrir y cerrar de ojos. He visto a muchos desahuciados por sus médicos, apartar su atención del problema de salud y empezar a sentirse perfectamente bien, sin importar las circunstancias externas, y de pronto retornando a estados óptimos de salud. ¿Tu respuesta a quien dicen ustedes que yo soy? Siempre determina lo que se proyecta en tu vida. En la medida en que seas consciente de estar aprisionado, o enfermo, o pobre, en esa medida continuarás experimentando esos estados en tu realidad. Cuando el hombre se dé cuenta de que él es ahora aquello que está buscando, y comience a proclamarlo con convicción, tendrá las pruebas de su clamor. La evidencia se da en las palabras, ¿a quién buscan? Y ellos contestaron, a Jesús. Él entonces les dijo, yo soy él. Jesús aquí significa salvación o salvador. Estás buscando ser salvado de aquello que no es tu problema. Yo soy es quien te salvará. Si tienes hambre, tu salvador es la comida. Si estás en pobreza, las riquezas te salvan. Si estás en prisión, la libertad es tu salvador. Si estás enfermo, no será alguien llamado Jesús quien ha de salvarte, sino la salud. Por tanto, clama yo soy él, o en otras palabras, clama que eres aquello que deseas. Clámalo en la conciencia, no con palabras, y la conciencia te retribuirá su clamor. Se nos ha dicho me encontrarán cuando me sientan. Pues bien, sentir la cualidad en la conciencia hasta que sientas que es aquello que deseas. Cuando te pierden el sentimiento de ser tu deseo, la cualidad buscada se manifestará en tu mundo. Tú eres sanado de tu problema cuando tocas la solución correspondiente. ¿Quién me ha tocado? Porque he percibido que la virtud ha salido de mí. Sí, el día en que toques este ser dentro de ti, sintiendo que has sido curado o sanado, las virtudes o cualidades correrán a través de tu ser y se solidificarán a sí mismas en tu mundo, para tu beneficio y el de los demás. Se ha dicho, si crees en Dios, cree también en mí, porque yo soy Él. Ten la fe de Dios. Él se hizo uno con Dios y no escatimó a hacer las obras de Dios. Ves y haz lo mismo. Sí, empiezas a creer en tu conciencia de ser, que es Dios. Reclama para ti todos los atributos que hasta ahora le has atribuido a un Dios externo, y empezarás a manifestar esos atributos en tu vida. Porque yo no soy un Dios lejano. Estoy más cerca de ti que tus manos y tus pies, más cerca que tu propia respiración. Yo soy es tu conciencia de ser. Yo soy es aquello en lo cual todo lo que tenga conciencia de ser ha de empezar y de terminar. Porque antes de que el mundo fuera, yo soy, y cuando el mundo haya pasado, yo soy, antes que Abraham fuera, yo soy. Este yo soy es tu propia conciencia de existir. A menos que el Señor sea el constructor, su labor será en vano. El Señor es tu conciencia de ser. A menos que lo que buscas sea primero establecido en tu conciencia, tu búsqueda será en vano. Todas las cosas deben empezar y terminar en la conciencia. Por tanto, bendito es el hombre que confía en sí mismo, pues la fe del hombre en Dios ha de medirse por su fe en sí mismo. Si crees en Dios, cree también en mí. No pongas tu confianza en los hombres, pues ellos reflejan el ser que tú eres, y pueden traerte solo aquello que antes has traído dentro de ti mismo. No hubo condenación alguna para el hijo pródigo cuando él tuvo el coraje de reclamar su herencia para sí. Los demás nos condenarán solo mientras nosotros mismos nos sigamos condenando. A la vida no le interesa si te haces llamar rico o pobre, fuerte o débil. Ella eternamente te recompensará con lo que reclames como verdadero de ti mismo. Las medidas de correcto o incorrecto solo pertenecen al hombre. Para la vida nada es correcto o incorrecto. Como dijo Pablo a los romanos, sé, y he sido persuadido por el Señor Jesús que nada hay impuro en sí mismo, pero para aquel que tenga algo en estima de impureza, le será impuro.
Deja ya de preguntarte si eres digno o indigno de recibir aquello que deseas. Como hombre, no has creado el deseo. Tus deseos siempre son implantados en tu interior por aquello que ahora proclamas ser. Cuando un hombre tiene hambre, automáticamente, sin pensar, desea alimentación. Cuando está en prisión, automáticamente desea libertad. Sus deseos contienen en sí mismos los planes para su autoexpresión. Abandona entonces todos los juicios, y eleva tu conciencia hasta el nivel de tu deseo y hazte uno con él, proclamando que eso ya es así. Mi gracia te es más que suficiente. Mi fortaleza se perfecciona en tu debilidad. Ten fe en esta afirmación invisible, hasta que en tu interior tengas la convicción total de que es verdad. Tu confianza en tu afirmación te recompensará con creces. Solo un poco más, y lo deseado, se ha de manifestar. Pero sin fe es imposible realizar alguna cosa. Fue por la fe que los mundos se estructuraron, pues la fe es la sustancia de que están hechas las cosas que se esperan, y es la evidencia de las cosas aún no vistas. No estés ansioso o preocupado por los resultados. Ellos llegarán, tan seguro como el día sigue a la noche. Mira tus deseos, todos ellos, como la palabra hablada de Dios, y cada palabra o deseo como una promesa. La razón por la cual la mayor parte de nosotros fallamos en realizar nuestros deseos es que constantemente les estamos poniendo condiciones. No los condicione. Acepta las cosas como te llegan en el curso de la vida. Da gracias por ellos hasta el punto en que sientas de antemano la gratitud por haberlos recibido, y sigue tu curso en paz. Tal aceptación de tu deseo es como sembrar una semilla fértil en un terreno adecuadamente preparado. Pues cuando puedes dejar caer lo deseado en la conciencia, confiando en que habrá la manifestación, has hecho todo lo que de ti se espera. Pero, estar preocupado o ansioso sobre él como tu deseo ha de madurar, es sembrar las semillas fértiles en un desierto mental y por tanto, nunca dejarlas caer en el terreno de la confianza. Una razón por la cual los hombres condicionan sus deseos es que, permanentemente están juzgando, según la apariencia actual de las cosas y las ven tan reales, olvidando que la única realidad es la conciencia que hay tras ellas. Ver las cosas tan reales es negar que todas las cosas son posibles para Dios. El hombre que está en prisión y mira sus cuatro paredes como su realidad, automáticamente niega el deseo de libertad que es la promesa de Dios implícita. A menudo, cuando se hacen estas afirmaciones, surge una pregunta. Si los deseos personales son regalos que Dios quiere hacernos, ¿cómo puede decir que, si alguien quiere matar a un hombre, ese deseo es bueno y ha sido enviado por Dios? En respuesta a esto, déjeme decirles que en realidad ningún hombre quiere matar a otro. Lo que él desea es liberarse de él. Pero puesto que no cree que su deseo de liberación contiene en sí mismo el poder de liberarlo, él condiciona su deseo y halla que la única forma de expresar la libertad es destruyendo al hombre, olvidando que la vida siempre encapsula, dentro de los deseos, maneras que él, siendo hombre, no conoce. Sus maneras siempre se remiten al pasado. Así, el hombre distorsiona los regalos de Dios por su falta de fe. Los problemas son los montes de los que se dice que uno puede remover, si tan solo tiene la fe del tamaño de un grano de mostaza. Los hombres tradicionalmente, encaramos los problemas como aquella dama que, tras oír la predicación del sacerdote sobre el asunto, si tuvieras la fe al menos del tamaño de un grano de mostaza, le podrías decir al monte quítate, de ahí y él se quitaría, se duerme en lo que ella pensaba era fe. Y a la mañana siguiente, tras abrir la ventana, ve el monte y exclama, sabía que esa vieja montaña seguiría allí. Y es que así es como los humanos encaramos los problemas, sintiendo que aún estarán presentes para confrontarlos. Y ya que la vida no discrimina entre personas y nada destruye, sigue manteniendo con vida aquello que está en la conciencia del ser. Las cosas y circunstancias indeseables desaparecerán solo en la medida en que el hombre haga un cambio en su conciencia. Niégalo si quieres, pero nunca podrás demostrar lo contrario, al hecho de que la conciencia es la única realidad, y las cosas solo sombras de lo que eres en tu conciencia. El estado celestial que estás buscando solo lo podrás encontrar en la conciencia, pues el reino del cielo está en tu interior. Ya que la voluntad del cielo siempre se hace en la tierra, estás en este momento viviendo en el cielo que tú mismo has establecido en tu interior. Pues ahora mismo en la tierra, tu cielo se revela a ti mismo.
El reino del cielo, en realidad, está a la mano. Ahora es el tiempo aceptado. Cree, entonces, un nuevo cielo, entra en un nuevo estado de conciencia y aparecerá una nueva tierra. Las cosas viejas pasarán. No serán recordadas ni vendrán a la mente nunca más. Porque, observa, yo, tu conciencia, vengo rápido y mi recompensa está conmigo. Yo soy innombrable, pero cargaré sobre mí cualquier nombre o naturaleza que tú me des. Recuerda que eres, tú mismo, el que habla como yo. En consecuencia, cualquier concepto que tengas sobre ti mismo, es decir, cualquier concepto profundo, es lo que se manifestará como realidad, pues yo no soy engañado, Dios no es burlado. Ahora, déjame instruirte sobre el arte de pescar. Se dice que los discípulos estuvieron pescando toda la noche y no pescaron nada. Entonces Jesús entró en escena y les dijo que echaran nuevamente sus redes en las mismas aguas en que habían fracasado anteriormente, y esta vez las redes estuvieron repletas de peces. Esta historia está teniendo lugar en el mundo actual dentro de ti, lector. Pues tienes dentro de ti mismo todos los elementos necesarios para ir de pesca. Pero hasta tanto no encuentres que Jesucristo, que es tu conciencia de ser, es el Señor, tu pesca será, como la de los discípulos, en la oscuridad de la noche humana. Es decir, saldrás a pescar cosas pensando que las cosas son reales y lo harás con herramientas humanas que requieren lucha y esfuerzo, tratando de contactar a este o aquel, tratando de presionar a una persona o a otra, y todo este esfuerzo será en vano. Pero cuando encuentres que tu conciencia de ser, tu yo soy es el Cristo Jesús, le dejarás a Él dirigir la pesca. Porque tu deseo, cualquiera que él sea, será el pez que consigas, ya que tu conciencia es la única realidad viviente y pescarás cada vez en aguas más profundas de la conciencia. Si quieres alcanzar aquello que se encuentra por encima de tus capacidades actuales, debes ir hacia aguas más profundas, ya que, en tu baja profundidad de conciencia actual, esos peces no pueden nadar. Para ir a aguas más profundas, debes abandonar todos tus problemas actuales y tus limitaciones, y apartar tu atención de ellos. Da por completo la espalda a todo problema y limitación que tengas ahora. Sumérgete en ser diciendo yo soy, yo soy, yo soy, para tus adentros. Sigue declarándote que tú simplemente eres. No condiciones esta declaración, sigue hasta sentirte siendo, y sin aviso alguno te hallarás elevando el ancla que te amarraba a la sombra de tus problemas, y moviéndote a mayores profundidades de conciencia. Esto normalmente se acompaña con la sensación de expansión. Te sentirás como expandiéndote, como si estuvieras creciendo. No temas, se necesita valor. No vas a morir a nada por tus limitaciones anteriores, sino que esas limitaciones morirán y tú las abandonarás, pues ellas solo viven en tu conciencia. En esta conciencia profunda o expandida, encontrarás que es un poder que ni habías soñado o imaginado anteriormente. Las cosas y circunstancias deseadas antes de que abandonaras las riberas de la limitación son los peces que ahora pescarás en las aguas profundas. Debido a que has perdido toda conciencia de barreras y limitaciones, ahora es de lo más fácil del mundo sentir que eres uno con lo deseado. Ya que yo soy, tu conciencia de ser, es la resurrección y la vida, debes amarrar este poder de resurrección que tú eres a las cosas, o circunstancias deseadas si realmente quieres que aparezcan en tu experiencia de vida. Ahora, empiezas a asumir la naturaleza de lo deseado a través de sentir, yo soy saludable, yo soy abundante, yo soy libre, yo soy fuerte, etc. Cuando estos sentimientos se establezcan con firmeza en tu conciencia, tu ser informe tomará para sí la forma de lo sentido. Tú te crucificas en los sentimientos de salud, libertad, abundancia, prosperidad y fortaleza. Y permaneces sepultado en la quietud de esas convicciones. Luego, como ladrón en la noche, y cuando menos lo esperes, estas cualidades resucitarán en tu mundo como realidades vivientes. El mundo te tocará y verá que eres de carne y sangre, pues comenzarás a dar abundantes frutos según las cualidades de las que ahora te has apropiado. Este es el arte de la pesca exitosa de las manifestaciones de la vida. La realización exitosa de las cosas deseadas se nos cuenta también en la historia de Daniel en la jaula de los leones. Allí, se dice que Daniel, estando rodeado por los leones, les dio la espalda y alzó su mirada hacia la luz que venía de arriba, y los leones permanecieron impotentes y la fe de Daniel en Dios lo salvó.
Esta es también tu historia, y debes hacer lo mismo que hizo Daniel. Si te encuentras en una jaula de leones, tus problemas económicos, de salud, de relaciones, la lógica humana dice que no hay otra alternativa que estar pendiente de los leones, y quizás ser devorado por ellos. Daniel les dio la espalda y volvió su mirada a la luz, que es Dios. Si seguimos el ejemplo de Daniel, mientras estamos aprisionados por la escasez, las deudas, las enfermedades, démosle la espalda y hagámonos uno en sentimiento con lo que buscamos en la vida. Si en nuestra conciencia le damos la espalda a los problemas y permanecemos en la fe, creyendo y sintiendo que ya somos aquello que deseamos, las paredes de nuestra prisión se abrirán y lo deseado, cualquier cosa, se realizará. Otra historia tiene que ver con una viuda y 3 medidas de aceite. El profeta le preguntó a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? Ella contestó, 3 medidas de aceite. Él entonces le dijo, toma los barriles. Cierra la puerta cuando hayas regresado a casa y empieza a llenarlos. Y partiendo de tan solo 3 medidas de aceite, ella llenó por completo los barriles vacíos, hasta más allá de su capacidad, derramando aceite que sobraba. Tú eres esa viuda. No tienes un esposo que te impregne o te haga fructífera, pues una viuda está en un estado infértil. Tu conciencia de ser es ahora el Señor o profeta que se ha convertido en tu esposo. Sigue el ejemplo de la viuda, quien en vez de reconocer su carencia o escasez, reconoció y usó lo poco que tenía, las 3 medidas de aceite. Después está el comando entra y cierra la puerta, es decir, cancela la evidencia dada por los 5 sentidos que te quieren advertir sobre deudas, carencias, problemas. Cuando has retirado tu atención por completo cancelando la evidencia de los sentidos, comienzas a sentir el gozo, simbolizado por el aceite, de haber recibido las cosas deseadas. Cuando se establece tal acuerdo en tu interior, de manera que las dudas y temores han desaparecido, entonces, también llenarás todas las medidas vacías de tu vida y tendrás en tal abundancia como para dar a otros. Reconocer es el poder que obra la magia en el mundo. Todos los estados que anteriormente has reconocido, los has encarnado. Lo que estás reconociendo como verdadero en ti hoy es lo que estás experimentando. Sé entonces, como la viuda, y reconoce el gozo, sin importar que tan pequeño sea el reconocimiento al principio, y serás entonces generosamente recompensado con la magnificación de todo aquello que eres consciente de ser. Yo soy el Señor Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te apartó de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. ¡Qué gloriosa revelación! Tu conciencia de ser, ahora es revelada como Dios el Señor. Vamos, despierta de tu sueño de estar en prisión. Date cuenta de que la tierra es tuya, y por tanto, la plenitud, el mundo, y todo lo que en él habita. Estás tan atrapado en la creencia de que eres un hombre, que has olvidado lo glorioso que eres. Ahora, con tu memoria restablecida, decreta que lo no visto aparezca y aparecerá, pues todas las cosas están diseñadas para responder a la voz de Dios, que es tu propia conciencia de ser. El mundo está a tu servicio. Neville Goddard. Influyente profesor del Nuevo Pensamiento. Uno de los profesores de más influencia en el campo del Nuevo Pensamiento durante muchos años, clarificando la naturaleza de Dios y la relación de Dios con cada persona. Él habló acerca de Dios en términos muy íntimos, como si lo conociese. Estudió materias espirituales durante muchos años y fue reconocido como uno de los más grandes místicos. Nació en Barbados en 1905, en una de las más prominentes familias. En 1922 fue a los Estados Unidos a estudiar drama cuando tenía 17 años. En 1932, dejó el teatro para dedicar su atención a los estudios del misticismo en la ciudad de Nueva York. Después de viajar a través del país, hizo eventualmente su hogar en Los Ángeles, donde a fines de 1950 dio una serie de conferencias para la televisión, y por muchos años dio conferencias regularmente en el teatro de Wilshire Bell. La mayoría de sus conferencias fueron en Los Ángeles, Nueva York y San Francisco, entre los años 1960 y 1970. Se especializó en aclarar el significado de la Biblia de acuerdo al significado real que contenía. El significado de que básicamente el mal no existe, y que la última meta es la unión consciente con lo divino o despertar el Cristo en uno mismo. Dio extrema importancia al uso del poder de la imaginación.
Usó el poder de la imaginación para cambiar las circunstancias de su vida y relató sus experiencias propias, una de ellas como con el uso del poder imaginario, y fue despedido con honores del servicio militar, y así pudo continuar con sus conferencias durante la Segunda Guerra Mundial. También, usando el poder imaginativo, pudo hacer un viaje por mar durante la era de la Depresión, desde Nueva York a su tierra, Barbados, y visitar a su familia, sin contar con medios económicos para efectuarlo. Neville decía, pueden usar el poder de la imaginación para hacer fortuna, para conocer el mundo y para todas las cosas que deseen. En los últimos años de su vida dijo, sé que mi tiempo es corto, terminé el trabajo que vine a hacer y ahora estoy listo para partir. Con relación acerca de hacia dónde voy, los conoceré allá tal como los he conocido aquí, porque todos somos hermanos en el infinito amor. Neville daba sus conferencias, y las terminaba con preguntas y respuestas. Cuando le preguntaron si él había grabado sus conferencias para venderlas, él replicó, yo no he grabado nada. Algunos graban en mis conferencias para su uso propio, eso está perfectamente bien, pero yo no tengo grabaciones. Existen muchas grabaciones circulando que hicieron los estudiantes de Neville, de sus conferencias en Los Ángeles y San Francisco. También se imprimieron sus libros. Neville se fue del plano terrestre el 1 de octubre de 1972 en Los Ángeles. Su mensaje continúa ocupando un lugar en los corazones de los lectores espirituales a través del mundo.